Estimados colegas, estimados amigos, un gusto saludar a todos ustedes desde la Agencia de Noticias y Radio Sputnik en Moscú. Saludar a todos, a la Universidad de Especialidades Espíritu Santo, a los estimados estudiantes y profesores que nos han reunido, a mi apreciado colega Oleg Vismitinov, el jefe del Buró Regional de la Agencia en Montevideo, en la charla dedicada al tema muy importante y actual en el mundo contemporáneo, transformación de agencia tradicional a agencia multimedia. Me llamo Anastasia, soy encargada del Departamento de Cooperación Internacional de Agencia Sputnik, acá en Moscú. Entonces, tenemos esa oportunidad única, podemos disfrutar de la reunión internacional entre Uruguay, Ecuador y Rusia. Y ante todo, me gustaría agradecer a la Universidad de Especialidades Espíritu Santo, a la Facultad de las Ciencias de Comunicación y su decano, Dani Barberi, a haber aceptado nuestra propuesta y proporcionado esa oportunidad para todos ustedes, a todos nosotros. Dani, muy buenos días allá en Ecuador. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Un gusto estar con ustedes y compartir esta experiencia internacional. La verdad, para nosotros es un gusto enorme poder compartir con ustedes esta oportunidad, tener esta oportunidad con ustedes de participar y, bueno, aprender un poco más sobre estos temas del periodismo en este nuevo milenio. Muchísimas gracias por compartir y, bueno, acá estamos siempre y bienvenidos. Muchas gracias por las palabras tan amables. Espero que sea provechoso para ambas partes, para todos nosotros. Y es la primera charla en Ecuador, nuestra primera charla en Ecuador y con su universidad. Entonces, espero que sigamos en ese ritmo. Y para no perder tiempo, me gustaría presentar a todos ustedes al protagonista de esa charla, a un periodista destacado, una experta con una experiencia internacional. Oleg Vismitinov, mi querido colega, el jefe del Buró Regional de la Agencia de Noticias y Radio Sputnik en Uruguay, es licenciado en Periodismo Internacional acá en Rusia en una de las universidades, creo que mejores de Moscú, mejores de Rusia. También tiene máster en Relaciones Internacionales en Francia y trabajó como corresponsal permanente y jefe del Buró de la Agencia de Noticias rusa RIA Novosti en Cuba y después en Argentina. Y desde 2015 dirige el Buró Regional de nuestra agencia en capital uruguaya. Por favor, no me gustaría robarles mucho tiempo, pero un par de palabras sobre Sputnik y nuestro proyecto y ya. Sputnik es una agencia de información internacional, una de las más grandes no solo en Rusia, sino en la palestra internacional, con la sede en Moscú y con los centros repartidos en todo el mundo, desde Pekín hasta Montevideo, y en América Latina tenemos no solo un hub en Uruguay, sino también en México. Y Sputnik como agencia nació el 10 de noviembre de 2014, pero ahora ofrece contenidos en más de 30 idiomas, si no me equivoco, con los servicios de noticias en 5 lenguas. Y nos reunimos en el marco del proyecto Sputnik Pro, destinado a los periodistas y estudiantes, que consiste en facilitar ese intercambio de experiencia entre los periodistas rusos y periodistas extranjeros y también con los estudiantes, y para el desarrollo de las comunicaciones mediáticas. Y mi último comentario, colegas, les pido por favor, es un poco difícil mantener ese diálogo vivo en el formato virtual, pero nos encantaría, discutir los temas que les interesen y, bueno, acá estamos para despejar todas sus dudas, de verdad. Por eso, por desgracia, no podemos conectar todos los micrófonos porque acabamos en un caos total, en un lío. O sea, les pedimos, les rogamos que escriban todas sus dudas, todas sus preguntas que seguramente aparecen durante el discurso de Oleg en el chat, si quieren en el chat privado, en el chat general, como les gustaría más. Y después del discurso de Oleg, trataremos de responder todas las preguntas que tenemos. Bueno, siempre estamos un poco apretados de tiempo, pero no pasa nada.
Y por eso, por favor, no duden en preguntar todo lo que les interesa. Para los periodistas no hay temas prohibidos, o sea, lo que les interese sobre Rusia, sobre nuestro tema, sobre la agencia, están bienvenidos. Y parece que es justo tiempo para empezar nuestra charla. Oleg, por favor, muy buenos días en Montevideo. Muy buenos días, muchísimas gracias. Ante todo quiero sumarme a los agradecimientos a las autoridades de la universidad. Para nosotros es muy importante esta oportunidad de estar presentes, de poder compartir nuestra experiencia, de poder compartir con los estudiantes, porque es muy importante tener ese contacto con las personas que después van a trabajar en el campo de comunicaciones. Son las personas que más reflexionan, más piensan, son más críticas y más receptivas en algún sentido. Para nosotros es muy importante este contacto que tenemos hoy y les agradecemos la oportunidad. Lo que queríamos hacer hoy es, ante todo, compartir nuestra experiencia en el proceso de transformación de una agencia tradicional, una agencia de noticias, una agencia de prensa tradicional, en algo que ya sobrepasa los límites de una agencia de prensa escrita, una agencia de cables, una agencia de noticias. Ya es una agencia multimedia, ya es una agencia más que multimedia, se agregan nuevas tecnologías, se agregan nuevas formas de trabajo, nuevos desafíos también. Para hablar de eso, me quería parar un poco sobre qué es lo que es Sputnik ahora, qué es lo que representa la agencia hoy, qué es lo que fue antes y cómo durante cómo transformó la agencia durante estos últimos años en la agencia que es hoy. Bueno, realmente en la agencia Sputnik de hoy hay tres grandes ramas, hay tres grandes vectores de desarrollo o formas de trabajo, si se puede definir así. Primero es el servicio de noticias. El servicio de noticias es el servicio, la razón de ser, digamos, de cualquier agencia de noticias, de agencia de prensa, es el servicio de noticias tradicional en forma de suscripción que se ofrece a los suscriptores que lo reciben por los canales digitales. Son las notas en formato texto sobre la actualidad que salen 24 horas al día, 7 días a la semana, sin interrupción. La otra parte es el sitio web de la agencia, lo que ven ustedes cuando entran en nuestro sitio web, mundo.sputniknews.com en el caso del idioma español, que es no solamente la representación de lo que hace el servicio de noticias, sino también tiene un valor agregado. Es un sitio web digital, es un medio digital que no solamente publica las notas informativas, las notas que salen en el hilo, que salen publicadas en el hilo de noticias, sino también produce sus propios contenidos periodísticos. La gran diferencia es en la forma, digamos, de estas notas, porque las notas que salen en el servicio de noticias responden a un estricto manual de estilo, es decir, a unos estrictos criterios, deben ser notas noticiosas. En el sitio web salen notas periodísticas, es decir, pueden ser notas de color, pueden ser notas de opinión, pueden ser notas multimedia que acompañan los textos, es decir, tiene mucha más diversidad en formas y tiene mucho más margen de opinión para los autores de las notas que salen publicadas en el sitio web. Nosotros sabemos perfectamente todos que
en el servicio de noticias, las notas que salen, las notas sobre la actualidad, no pueden contener la opinión de autor. El periodista en este caso hace el relato digamos, cuenta la realidad, pero no agrega su propia opinión. En el sitio web sí puede aparecer la opinión de autor, salen muchas notas de columnistas que son ya muy personalizadas y realmente es eso que atrae a muchos lectores del sitio web Sputnik, la posibilidad de encontrar la opinión de uno u otro columnista, especialista, experto o periodista. Y tercer vector, tercera parte de la agencia, si se puede decir, es la radio. La radio esta parte la estamos trabajando en varias formas. Primero hay una parte tradicional, estamos preparando los programas de radio que salen al aire en diferentes radios. Tenemos la radio online en el sitio web de nosotros que está 24 horas, se puede escuchar online conectándose a través del sitio web. Tenemos los programas que estamos preparando en sus páginas respectivas en el formato de podcast para poder escucharlo cuando uno quiere e incluso descargarlo. Tenemos la radio en el formato digital en algunas aplicaciones especiales de nosotros para los celulares, para poder escuchar a través de la aplicación en el celular. Y también, obvio que ahora no podemos ignorar las redes sociales, nuestros programas radiales salen publicados en las redes sociales tales como Facebook, etcétera, 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 que todos conocemos. Estos tres vectores, estas tres partes de la agencia son propias para casi todas las idiomas principales, porque salimos en ruso, inglés, español, chino, otros idiomas como ya Nastya mencionó. Sputnik ofrece sus contenidos en más de 30 idiomas. Si entra en la página de Sputnik y trata de elegir idiomas, ahí arriba va a ver la cantidad de idiomas que se ofrece, ¿sí? Bien, esas son las tres partes importantes, pero también hay que agregar que tenemos un servicio muy desarrollado, el servicio de la fotografía. Los fotógrafos de la agencia trabajan en todos los lugares, rincones del mundo. Su trabajo fue reconocido en los prestigiosos premios de fotoperiodismo. Tenemos actualmente en nuestro banco más de 2 millones de imágenes, salen cerca de 700 imágenes al día, es decir, la cobertura de la actualidad de todo el mundo. Y una parte muy importante, tenemos el archivo histórico a partir de principios del siglo XIX, algunas fotos únicas que no se pueden encontrar en otros lugares. Este servicio es también por suscripción, ofrecemos tanto la cobertura fotográfica por suscripción a nuestros clientes como la posibilidad de descargar fotografías desde el archivo de la agencia. Bueno, vamos entonces para ver cómo se transformaron estos servicios más importantes de la agencia en los últimos años. Vamos punto a punto, vamos servicio por servicio. Pero, digamos, más, no puedo decir más importante, pero una de las partes más importantes, la razón de ser de la agencia es el servicio de noticias. Es ahí donde nace la noticia, donde la noticia
se convierte en lo que es y sale publicada y nace y va al mundo. ¿Cómo surge la noticia? Antes de comenzar de hablar sobre el servicio en sí, quería hacer un pequeño hincapié en este tema. ¿Cómo surge la noticia? ¿Qué cosa es la noticia y cómo surge en principio? Una noticia se convierte en lo que es en una noticia solamente después de que sobre algún suceso alguien había contado. Pero la decisión de contar sobre algún suceso lo toma el periodista. Entonces, la noticia nace en la cabeza, en la mente del periodista que está trabajando sobre algún tema. Eso puede ser el corresponsal que trabaja en el lugar de los hechos. Ve algo nuevo, comprende que esto es algo nuevo que sucede y lo formula en una nota escrita, lo manda a su redacción. Puede ser un corresponsal que trabaja en la redacción, está trabajando con las notas de prensa de las compañías, ve ahí que sale alguna información que cambia la situación en el mercado y comprende que esto va a ser una nota y una noticia, hace una nota, lo publica, lo saca a través de sus editores. Puede ser un periodista que está monitoreando las redes sociales, encuentra un relato de alguien, una publicación de alguien y comprende que esto es algo nuevo que puede constituir una noticia. Lo formula en una nota y lo saca a través de la redacción. Puede ser que hablando con los expertos, entrevistando a los expertos para una nota no noticiosa, el experto dice algo que merece ser una noticia. Ahí también el periodista toma primero, ante todo, comprende que esto es noticia, hace la comparación, esa información es nueva, la que acabo de hacer cambia en algo la situación en este tema que estoy trabajando, y lo formula también como una noticia, y lo saca a través de sus editores. Entonces, el periodista comprendió que esto es algo nuevo, que sucede algo nuevo, lo escribe en el formato de nota y lo pasa a sus editores, a sus redactores. El redactor lo edita. ¿Para qué es necesario? Porque todas las notas en el servicio de noticias tienen que responder a los mismos criterios. El título tiene que tener tantos símbolos nomás. El encabezado tiene que ser de 3, 5 líneas nomás. La cita que confirma la nota es obligatoria, es decir, si la nota se trata sobre la declaración de alguien, ahí es necesario tener la cita que lo confirma, el estilo directo de la persona que está diciendo esto. Es decir, no son cuestiones puramente técnicas. Esto es necesario para que nuestro producto sea del producto de la agencia de noticias, sea un producto de calidad, y responda a los mismos, todas las notas del servicio de noticias respondan a los mismos criterios, sean técnicamente escritos con los mismos requerimientos, con el mismo manual de estilo. En principio, en el hilo de noticias no salen solamente las noticias secas en el formato textual sobre lo que sucede, sino también otras notas. Podemos dividir todo lo que sale, todos los
todo lo que se publica en el hilo de noticias en varios tipos. Primero, la nota más corta es un flash, es decir, que pasa algo, un terremoto, un tsunami, una declaración de los líderes políticos, de los presidentes de los países que cambian brutalmente la situación o cambian sustantivamente las relaciones o la situación en algún tema especial. Lo sacamos como flash, es decir, una nota corta en una frase que resume lo que está pasando. Un terremoto de tal y tal, pasó tal y tal y tal. El presidente de los Estados Unidos declara que ta, 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 ta. Bien, todas las noticias que son flash después tienen que ir desarrollándose. Es decir, que después de publicar, de sacar un flash, de publicar un flash en el servicio de noticias, tenemos que publicar otra nota que amplía el flash. Es decir, que ya contiene la cita completa del newsmaker. El newsmaker es la persona que hace noticias, no el periodista que está escribiendo las noticias, sino la persona, las declaraciones del cual cambian la situación en el mundo y que producen, gracias a la declaración del cual surge la noticia. Entonces, tenemos que poner en el desarrollo de flash, en una nota urgente que también como flash sale normalmente de color rojo para marcar su importancia. Ahí tenemos que poner también la cita del newsmaker, la cita del personaje del que estamos hablando o la cita del documento que estamos citando. También pueden salir notas normales, es decir, las notas sobre las noticias que no tienen urgencia, pero que son importantes. Pueden salir reportajes, entrevistas, temas y ensayos. Estos son formatos ya un poco más especiales, un poco más elaborados y profundos. No son noticiosos en sí, pero se tratan de los temas de la agenda actual noticiosa del país o de la región. Bueno, ¿cómo sucede en la práctica? El periodista que trabaja en el lugar vio o comprendió que tiene la noticia en su poder. ¿Qué hace después? Bueno, lo escribe y en el caso de nosotros tenemos los corresponsales que trabajan en casi todos bueno, la mayoría de los países de América del Sur, de América Latina. Entonces, el periodista lo escribe y lo manda lo más rápido posible a la mesa de edición. Es decir, a Montevideo. Nosotros aquí tenemos el servicio regional, el Buró Regional de la agencia. Trabaja la mesa de edición que cubre toda la región. Entonces, el periodista manda su material, envía su material por canales digitales a la redacción. Aquí, esta nota la agarra el editor, el redactor, lo edita, lo controla, lo chequea, ve para que la nota también esté acorde a los requerimientos técnicos, acorde a los requerimientos del manual de estilo, y después lo publica en el hilo de noticias y inmediatamente los suscriptores reciben esta nota en su, digamos, en su terminal de usuario. Esto es la parte del trabajo que sustantivamente no cambió desde hace muchísimos años. Antes, en el tiempo digamos, antes los corresponsales de la agencia de noticias trabajaban, digamos, el modo de trabajo era parecido. Lo que no escribían en la computadora, sino escribían en las máquinas de escribir, pero el principio era el mismo. Redactar una nota y enviarla a sus redactores, a sus editores en la oficina central o en el bureau regional. Lo que cambió ahora es la velocidad. Si antes, yo siempre me acuerdo que preguntaba a mis colegas que trabajaban
antes, en los años 80, 90, como periodistas de la agencia, ¿cómo ustedes mandaban los materiales a sus oficinas centrales cuando no tenían internet, no tenían email? Bueno, me contaban que era por fax, era por otros sistemas digitales, no digitales, que todavía análogos en su tiempo, entonces tenían que primero teclearlo en la máquina de escribir o pedir a la persona que tipeaba estos materiales para que preparara el material, después redactarlo él mismo, después mandarlo a la oficina central. Bueno, pasaba mucho tiempo. Ahora lo que se cambió es que a veces el periodista lo escribe en su propio teléfono y lo manda desde el teléfono, es decir, el tiempo de transportación de la noticia drásticamente cambió. Pero cambió el tiempo, pero el principio más o menos quedó el mismo. ¿Qué es lo que se agregó acá? Acá se agregó que ahora nosotros no solamente trabajamos con el texto, sino también con multimedia. El corresponsal sí está en el lugar de los hechos, no estamos hablando de los corresponsales que trabajan con el texto en la redacción, sino de los corresponsales que están en los lugares de los hechos. Aparte de redactar una nota textual, muchas veces, en la mayoría de casos, manda también como mínimo las fotografías, el video que puede hacer ahora con cualquier teléfono celular, un video se puede hacer que sirve, y a veces también manda el audio para agregar el audio para que la redacción tenga en su disposición el audio del newsmaker, de la persona de la noticia, digamos. Esto es el cambio ya drástico para una agencia de noticias, para una agencia periodística. No se trata solamente de la historia escrita, sino se trata de la historia contada. Y ahí pasamos a una parte que para mí es muy importante. Ahora, el periodismo, en principio, el periodismo de noticias, tiende mucho más a las historias que a las notas cortas. Estamos hablando de historias, y una historia no se puede contar solamente a través de las letras. Sí se puede contarla, pero no va a ser consumida de tal forma como hubiese podido ser consumida si hubiese tenido video, audio y no sé qué más. Entonces, ahí tenemos una parte que vuelve a ser importante e imprescindible: el video y el audio. A veces una foto cuesta, o una noticia contada en el video cuesta mucho más en el término periodístico que una nota escrita. ¿Por qué? Porque ahora el tiempo que pasan los suscriptores leyendo las notas, consumiendo las notas, se achica. Si antes una persona podía abrir un periódico y leer un artículo sobre algún tema especial durante 5 o 10 minutos, bueno, dependiendo de su capacidad de leer, algunos leen más rápido, otros menos, pero en principio 5 o 10 minutos, digamos. Ahora nadie va a poner 5 minutos en leer algún artículo, no. Lo va a leer en 2, 3, 20, 30 segundos, va a ver qué es lo que importa, y en esta parte visual lo que importa muchísimo es la información visual. ¿Qué información visual? Esto mismo, video, audio. Aunque sea a veces de mala calidad, sirve mucho más publicar este video, teniendo en cuenta que rápidamente llega. Después aparece el video filmado por los camarógrafos profesionales con calidad y especialidad y con calidad técnica especial, pero cuando estamos hablando de las notas urgentes, a veces no tanto importa la calidad del video, sino el contenido.
También otra parte que es muy importante, los videos que mandan los corresponsales, que los corresponsales acompañan, con los cuales los corresponsales acompañan sus textos, sirven mucho para las redes sociales, para los canales en Telegram, en los Messenger, para las historias en Instagram, para las publicaciones en Facebook. Actualmente vemos mucho la tendencia de que el público quiere una historia contada en un periodo corto de tiempo, pero muy dinámico. Es casi imposible contar una historia en el formato corto solamente con el texto. Es imprescindible el video, sino la foto se convierte perfectamente, bueno, no una foto, sino varias fotos. La secuencia de fotos se puede convertir en un video y si no lo tenemos, la agencia no va a funcionar en las redes sociales. Las redes sociales no van a, requieren multimedia, no pueden contentarse solamente con el texto. Si no publicamos fotos, videos y otras historias multimedia, es casi... vamos a perder muchísimos suscriptores. Es la dura realidad, el tiempo de lectura de la nota drásticamente cae en los últimos tiempos. La gente prefiere, los consumidores finales prefieren recibir la información rápido y también obtener la satisfacción visual consumiendo la nota. Esto es posible hacer solamente con la ayuda de video, haciendo el diseño visual muy de la cobertura noticiosa atractivo para el consumidor final. Bien, y aparte siempre hay unas historias que pueden ser contadas solamente en video, no pueden ser contadas de otra forma, o contadas de otra forma pierden mucho su, digamos, toda su esencia. Siempre me acuerdo de una historia que ya cuento muchas veces a mis colegas, la historia del primer encuentro del presidente de Estados Unidos, Barack Obama. El líder cubano Raúl Castro fue el primer encuentro y todas las miradas de todo el mundo estaban puestas en este encuentro. Entonces, después de las negociaciones, el presidente norteamericano salió y quiso pasarle la mano al líder cubano así por la espalda, con un palmazo, como siempre, muchas veces lo hacen los presidentes norteamericanos, según sus manuales de estilo, que esto, según la psicología, muestra la supremacía de la persona. Cuando una persona está golpeando hacia otra por la espalda, pasando la mano por la espalda. Pero en este caso a Barack Obama no le salió el gesto porque Raúl le agarró la mano así y la levantó en la mano. Y la mano de Barack Obama colgó de esta forma, un poquito cómica, un poquito graciosa, digamos. Esta historia, contarla en el texto no tiene gracia, pero la foto, una foto hecha por un teléfono celular con líder cubano agarrando así de la mano al presidente norteamericano, que le quiso pasar la mano por la espalda y no le salió bien. Esta foto era la foto del día. Y realmente una foto que
tomada por un teléfono celular, costó mucho más porque contaba la historia a través de una sola mirada. Esta misma historia, uno tenía que entrar en esta nota, hacer clic, leerlo y comprender, ah, sí, de verdad estaba gracioso. Ya es otra cosa. Hay historias que pueden ser contadas solamente a través de imágenes. Esto es muy importante. Entonces, estamos convirtiéndonos en una agencia que no solamente trabaja con el texto, la agencia de noticias ya ahora es una agencia de noticias que trabaja todos los formatos disponibles, todas las formas disponibles. Aparte de eso, estamos desarrollando nuevas formas, estamos tratando de explorar nuevas formas de presentar la información que va a ser, para mí, las formas de consumir la información de los años que vienen. Se trata de la realidad aumentada y la realidad virtual. Estas tecnologías que ahora los medios informativos, los medios periodísticos solamente comienzan a explorar, comienzan a ver de qué forma podemos usarlos. Estas tecnologías pueden ser muy provechosas en lo que se refiere a las comunicaciones. Ya nuestra agencia desarrolló proyectos que permiten al usuario con las gafas especiales de la realidad virtual o la realidad aumentada, tener la sensación de estar presente en los hechos del que cuenta la historia. Estamos tratando de reconstruir, por ejemplo, el regreso del primer cosmonauta soviético, el primer cosmonauta del mundo, Yuri Gagarin, su paseo, el pase de su auto por Moscú, y uno de los proyectos de la agencia era reconstruir esta situación de tal forma para que el consumidor, poniendo estas gafas de la realidad aumentada, pueda sentirse en el medio de la situación, estar presente, tener la sensación de estar presente entre las personas que estaban viendo pasar al primer cosmonauta. Entonces, estas tecnologías son muy provechosas porque es muy difícil de hacer pronósticos, es muy, digamos, riesgoso, pero podemos suponer que estas tecnologías van a ser usadas por los medios periodísticos para hacer acercar al consumidor de la noticia al hecho de la noticia. Podemos verlo, por más extraño que parezca, con lo que hace ahora la industria de los juegos, electrónicos, porque bueno, la industria de los juegos es una de las industrias que siempre va en el avangarde del desarrollo. Entonces, ahí la persona está inmersa en el proceso del juego, usando en los juegos más desarrollados los sistemas de realidad virtual y la realidad aumentada. Esto mismo podrían hacer los medios de comunicación en adelante, cuando la tecnología lo permita, para acercar al consumidor al hecho de las noticias. Lo hemos visto ¿de qué forma? En una de las coberturas que hacía nuestra agencia, las protestas en Francia hace unos años, las protestas muy importantes, nuestros corresponsales fueron uno de los primeros, si no los primeros, que usaron la cámara que ofrecía la vista de 360 grados. Hay cámaras que lo hacen, las cámaras incluso en el sector de consumidor, las cámaras bastante
no tan caras, pero que ofrecen la vista, digamos, de 360 grados alrededor de la cámara. La persona, la periodista o el periodista, estaba en el medio de protestas, tenía esta cámara y la cámara estaba filmando todo lo que pasaba alrededor suyo. Después, este producto se publicó en la página web y los consumidores podían ver lo que estaba sucediendo. Es decir, podían ver la historia, podían ver la ilustración de la historia contada en el texto, en el video, pero ya era el video de nuevo tipo. No era el video que que obligaba a ver algo al consumidor. No, el consumidor elegía cómo quería ver la historia, de qué parte quería ver la historia, cómo era el ángulo que él prefería. Es decir, cambio drástico en principio, parece a primera vista parece no tan importante, pero en realidad sí es importante. Antes, la historia es contada a través del periodista, a través del lente del periodista. A donde pone el lente, ahí el consumidor ve qué es lo que pasa. Ahora no, ahora el consumidor pone el lente, pone el ángulo y ve qué es lo que pasa. Es un cambio a primera vista no tan importante, pero en realidad cambia de paradigma de cómo ofrece la información, cómo está ofrecida la información del lugar de los hechos al consumidor de la nota. Bueno, esto fue lo que se refiere al hilo de noticias. Un poco y bastante rápido voy a pasar cómo se cambió la radio. Y después pasamos a nuestra parte más querida de las preguntas y respuestas. Bueno, un poquito sobre la radio. La radio, primero la parte del aire. La parte del aire no cambió mucho, porque, bueno, como salía al aire hace 30 años, como hablaba el periodista radial al micrófono y la señal salía, pasaba por el micrófono y terminaba en el receptor de la radio del consumidor. Así pasa ahora, lo que cambia es la forma de hablar, lo que cambia son las formas, el formato del programa de radio, lo que cambia es la velocidad y la producción. Pero a esta parte, que es la parte más tradicional, agregaron nuevas formas. ¿Cómo se agregó? Por ejemplo, la cosa más lógica y que hicieron muchas redacciones, nosotros lo hicimos también. Poner las cámaras en el estudio y hacer las transmisiones en directo en las redes sociales de nuestros programas, sobre todo de los noticieros. Es decir, la radio poquito a poquito obtiene la forma de televisión, porque los presentadores, los periodistas radiales ya no son solamente radiales, sino también el consumidor no solamente los escucha, sino los ve también. Pero agregamos una cosa también muy importante, muy interesante y un poco atípica. Estamos haciendo las transmisiones online en las redes sociales de nuestros informativos, de nuestros programas radiales. La gente lo veía a través de las aplicaciones de las redes sociales en sus teléfonos celulares. ¿Qué hicimos nosotros? Bueno, existe hace muchos años la práctica de tener un teléfono, de tener un número de teléfono al cual el radio espectador, radio oyente, puede llamar y participar en el programa. Eso existe desde hace no sé cuántos años. ¿Qué hicimos nosotros? Una cosa muy simple. Nosotros comenzamos a publicar el número de teléfono en como un logo en la transmisión online que hacíamos por las redes sociales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahí salió un círculo muy interesante. La persona toma el teléfono celular, abre la aplicación, está viendo nuestro programa online, quiere participar, ve el número de teléfono
al que tiene que llamar para participar y desde este mismo teléfono, sin hacer nada más que marcar el teléfono, participa en la comunicación. Es una cosa interesante que ahí con el teléfono celular tenemos un circuito cerrado para el consumidor, no tiene que hacer nada más, sino usar su propio aparato multimedia, aparato celular que está usando para participar en el programa que se convierte en una cosa interactiva. Bueno, otra parte de la radio que en varias redacciones de nuestra agencia, sobre todo lo hace la redacción en París, la redacción francesa, los presentadores radiales se convirtieron en presentadores, no solamente presentadores, sino periodistas que comenzaron a hacer su participación en los formatos de video mucho más activa, ya producen sus propios blogs, ya comenzaron a producir noticias en otro formato que es más orientado para el consumo a través de YouTube, para el consumo a través de video, porque es otro formato. Y ahí vemos que la radio ya obtiene muchas cualidades de interactividad, de una parte, de otra parte, muchos rasgos de televisión. Otra parte que quería mencionar, que ahí nosotros como periodistas, tenemos una muy buena opción de trabajando con estas nuevas tecnologías, de ofrecer algo nuevo, compitiendo en el campo de batalla, digamos, con otros medios de comunicación, y a veces ganando estas batallas en el terreno que no es, digamos, nuestro. Por ejemplo, la cobertura que hizo Sputnik de las protestas que tuvieron lugar en Francia, de los chalecos amarillos en aquel entonces. Bueno, esta cobertura de las protestas hecha por Sputnik fue tomada, por ejemplo, por uno de los telecanales de Francia, TF1, que es uno de los más importantes canales franceses. Bueno, entonces, lo que nos muestra que si usamos las nuevas tecnologías tratando de innovar, esta innovación te rinde, y a veces te rinde muy rápido. Te están citando los medios de comunicación, las televisión, la gran compañía de televisión estaba usando el material filmado por un reducido grupo de periodistas de Sputnik en su país. Bueno, esto no se puede hablar mucho más sobre estos temas, pero no quiero gastar más tiempo. Capaz que sería bueno pasar a la parte de preguntas y a ver si desarrollamos algunos temas que interesan más a nuestra querida audiencia. Sí. Muchísimas gracias, Oleg, por su discurso. Sí, hay varias preguntas bastante interesantes. Sí, siempre aparecen las que no he visto antes. Eso me sorprende mucho, de verdad. Buenísimo. Bueno, ¿cuál es la fortaleza de Sputnik en el campo digital para marcar diferencia con los demás medios digitales? Muchas gracias por la pregunta, es realmente interesante. Sputnik es una agencia de noticias que realmente una de sus razones de ser, uno de sus vectores de desarrollo es, como dice nuestra lema, contar lo que otros callan. ¿A qué nosotros referimos? Muchas veces en el campo mediático hay un mainstream, es decir, hay una visión de las cosas, una ideología, digamos, ángulo de visión que está compartido por
los medios de información, medios de comunicación más poderosos. Muchas veces nosotros vemos que una nota sobre algún suceso, una nota publicada por los grandes medios, por los grandes agencias de noticias internacionales, está reproduciéndose textualmente en otros medios, y en realidad lo que resulta que el consumidor recibe una sola visión de lo que acontece. Nosotros abogamos por la multipolaridad, multivisión de las cosas. Nosotros tratamos de ofrecer a nuestro público la visión de las cosas que a veces escapa a otros medios. Tratamos de buscar otros ángulos, otras visiones. No se trata de ideología, se trata de ver la situación desde otro ángulo. Y en muchísimas ocasiones vimos que los consumidores lo que dicen es que sí, la información o las columnas de opinión o las notas que ofrece Sputnik son únicas porque no se encuentran en otros lugares. Entonces, nosotros lo que vemos que la situación cuando las historias noticiosas, las noticias, la realidad, la actualidad, están contadas, digamos, desde el único ángulo por los grandes medios del mainstream informativo del mundo, eso está mal. El consumidor tiene derecho a tener información desde diferentes ángulos. Tiene derecho a conocer cómo se ve esta situación desde Estados Unidos, desde Rusia, desde España, desde Ecuador, desde Uruguay. Tiene que tener derecho a ver cómo se ve la situación desde un ala político, otro ala político. Y cuando vemos que hay una cobertura igual o cobertura, digamos, en el marco de la cual se repiten las mismas paradigmas, se repiten los mismos criterios y los mismos clichés, para decir de alguna u otra forma. Tratamos de revertir la situación, tratamos de ofrecer al público, a nuestra audiencia, otra visión para que el público tenga la visión completa de lo que suceda, o lo más completa posible. Y según entendemos, según vemos por la reacción de la audiencia, eso es lo que faltaba. Realmente tiene una aceptación este criterio de nosotros tiene una aceptación muy grande y muy importante. Sí, muchas gracias. Sí, me parece también que es muy importante mostrar todas las opiniones, las posiciones del conflicto, del evento, de cualquier situación, Sí. porque todos tenemos su propia visión y a veces no coinciden. Bueno, en la mayoría de los casos esas opiniones no coinciden, y ese abanico completo creo que nos ayuda a tener la imagen más completa en general. Bueno, seguimos con otra pregunta. Usted menciona que envían las noticias desde el celular. ¿Qué aplicaciones utilizan los periodistas en Sputnik para realizar su trabajo periodístico? Bueno, cuando estamos hablando del servicio de noticias, del corresponsal que trabaja para el servicio de noticias, el texto se manda a la redacción por los canales acordados previamente con la redacción, que son más apropiados para cada situación. Cuando el periodista está en su casa, en su oficina, en el lugar acomodado, pueden mandar por correo electrónico sin problema ninguno, o por la aplicación interna de la agencia para cargar
el texto, pero a veces está en el lugar de los hechos donde no tiene acceso inmediato al correo electrónico, cuando no tiene un acceso inmediato a las aplicaciones especiales internas de la agencia. Entonces, normalmente se usan los Messenger y los sistemas de mensajería que ofrecen el encriptado del sistema de protección de datos de un nivel bastante aceptable, y trabajan con una conexión pueden trabajar con una conexión de internet muy débil. Me acuerdo perfectamente que, por ejemplo, cuando hacíamos algunas coberturas en Cuba, el internet estaba andando muy mal, pero gracias a que los sistemas de mensajería con el código abierto podían trabajar con la conexión bastante débil, podíamos mandar los textos que se demoraban en ir, pero se iban. Mientras tanto, no podíamos mandar ni correos electrónicos, ni mucho menos abrir la página de la agencia para poder entrar a los sistemas internos de la agencia. Entonces, depende de cada situación, si el periodista está en el buró, en su casa, o trabajando en el lugar a donde lo mandaron a hacer la cobertura, pero siempre usando los canales digitales protegidos, cifrados, y si es mensajería o si es otro tipo de comunicación. Muchas gracias. Bueno, el video lo cargamos de otra forma. El video ya no se puede mandar con la velocidad baja de internet, así que el video lo cargamos cuando hay disponibilidad de la señal fuerte de internet, o directamente a los servidores de la agencia, o a través de los terceros, a través de las nubes, dependiendo de la situación, siempre. Muchas gracias. Bueno, como no soy periodista, no utilizo esos apps, no puedo decir nada. Bueno, como sí, tiene razón. Otra pregunta está vinculada con la aplicación de Sputnik. Bueno, mira, nuestros queridos estudiantes, estimados colegas, ellos usan Sputnik. Sputnik en app venía funcionando perfectamente, pero cuando se actualizó, inhabilitaron muchas secciones de noticias. ¿Por qué? Bueno, la aplicación está en pleno desarrollo, porque esto es lo que ahí hay siempre digamos, la historia interna de que los redactores siempre quieren publicar más información posible para ofrecer más información a sus consumidores, pero los recursos técnicos a veces, el desarrollo de la aplicación, cambiando la estructura de la aplicación, te limita de cierta forma. Hablando de esta parte, creo que es muy importante tener digamos, este feedback, estas reacciones de nuestra querida audiencia. Y si fuese posible, les pediría mucho que nos escribieran a Anastasia o a mí directamente qué es lo que les falta ahora en la aplicación, qué partes les parece que falta ahora y falta respecto a las versiones anteriores. Les prometo que vamos a analizar muy profundamente las reacciones y las sugerencias de ustedes, porque es muy importante para nosotros, y lo vamos a ver. Cada sugerencia la vamos a analizar con profundidad, eso se los prometo. Sí, también ese proyecto es muy importante, por eso también. Que sí tenemos, claro. Sí. El vínculo con el auditorio, con la gente que
que lea Sputnik. Bueno, otra pregunta, me gusta mucho. ¿Cuáles son los parámetros que aplican para escoger una información, foto o video que ha sido generada por cualquier ciudadano común y que posiblemente les llegó a ustedes o la vieron en la red y es interesante? ¿Las toman y publican o no? Es una pregunta muy importante que agarró mucha importancia con con el despliegue, con el auge de las redes sociales. Muchas veces se habla que las redes sociales van a combatir el periodismo tradicional, van a dar el golpe de gracia. Se habla del periodismo ciudadano, es decir, que las noticias publicadas en las redes sociales por los mismos ciudadanos, por los mismos consumidores, van a hacer competencia con los medios tradicionales. ¿A qué voy? Obvio que una de las partes del trabajo cotidiano de nosotros ahora es trabajar con las redes sociales, monitorear las redes sociales. Muchas noticias nacen ahí en redes sociales y monitorearlas es la tarea periodística obvia que no podemos omitir. Pero ahí comienza la gran diferencia. Nosotros tenemos mucha más responsabilidad de lo que publicamos respecto a un usuario común y corriente. Si el usuario común y corriente tiene derecho a equivocarse, a publicar algo por error, después disculparse, no pasa nada, eso es absolutamente comprensible. El error de un periodista, el error de una agencia, el error de un servicio de noticias es mucho más doloroso, es mucho menos aceptable, es inaceptable prácticamente, o mucho menos aceptable. Y la tarea primordial de cualquier servicio de noticias es evitar situaciones cuando se reproduce alguna noticia falsa, alguna nota que no corresponde, sobre todo cuando se trata de publicaciones en redes sociales. ¿Qué es lo que hacemos cuando vemos que alguna nota, alguna publicación en redes sociales parece ser una noticia? Antes que nada, hay que chequear la veracidad de la nota. Sin chequear la veracidad, no podemos republicarla. Hay que contactarse para chequear la veracidad de la nota. Hay diferentes formas. Se puede conectarse con el autor de la nota o, dependiendo del caso, tratamos de chequear la veracidad de esta nota con los expertos. Ahí aparece la gran diferencia de los medios de comunicación respecto a los usuarios de las redes sociales, respecto al, digamos, periodismo ciudadano o user-generated content. Nosotros tenemos la opción de acudir a los expertos. Y esto es clave en ver cómo es esta noticia, si es falsa o no. Muchas veces nosotros, los periodistas, tenemos que escribir de todo, de muchos temas, pero no podemos ser expertos en todo nosotros mismos. No podemos tener los conocimientos que nos permitan distinguir desde la primera mirada si esta noticia es falsa o no. Entonces, tenemos la obligación, tenemos la posibilidad y tenemos la obligación profesional de chequear la veracidad de la nota con el autor o con los expertos. Esto es importante y
este pase no se puede omitir. También hay otra cosa que es más una cosa técnica, pero muy importante en el trabajo cotidiano de los periodistas trabajando con las redes sociales. Cuando nosotros ya estamos seguros de que sí, eso no es una nota, no es una noticia falsa, de que eso es una noticia verdadera, tampoco es posible reproducirla así como es, porque existe una cosa muy importante que son los derechos de autor. Nosotros tenemos que también pedir el permiso, simplificando el proceso, pedir permiso al dueño del video para poder publicarlo y republicarlo. Si no hubiese así, sería una publicación omitiendo los derechos de autor de las personas. En el mundo mediático actual, las notas más virales son los videos cortos. Y muchas veces estos videos cortos virales ya tienen derechos de autor. No pueden ser reproducidas así. Estamos hablando no estamos hablando de notas falsas, estamos hablando de notas de video, de materiales de video verdaderos. Pero en la mayoría de casos ya tienen sus derechos de autor y no se puede publicarlos sin el permiso de derechos de autor. Más aún, existen agencias especializadas en video cuyo trabajo es de cazar estos videos por todo internet, comprar los derechos de autor a los que originaron este video y después, digamos, exigir a los medios que republicaron este video remuneración por haber publicado algo de lo cual los derechos les pertenecen a ellos. Entonces, trabajando con el material publicado en las redes sociales, hay que tener muchísimo cuidado desde varios puntos de vista. Primero, que si es o no es una noticia falsa, que si merece o no merece ser reproducida, y si merece ser reproducida, puede ser reproducida legalmente o no. Los modales correctos de una agencia es reproducir los videos o el material gráfico o el material de video solamente cuando tenemos derecho de hacerlo. Claro, no podemos perder de la vista la información publicada por los ciudadanos, porque no siempre, bueno, los corresponsales no son capaces de abarcar todo y acá la ciudadanía, los ciudadanos benefician mucho, de verdad. Bueno, nos faltan como 3 preguntas. ¿En cuánto tiempo se estima que ya estará implementada esa tecnología de la realidad virtual en el género periodístico? ¿Se utilizaría para eventos o noticias históricas o también actuales? Esto está en desarrollo. Es muy difícil de pronosticar cuándo, pero los primeros proyectos ya salen. Poquito a poquito ya están saliendo. Nuestra agencia exactamente está trabajando en muchos temas históricos, porque es más apropiado comenzar con los temas históricos hablando de la realidad aumentada, la realidad virtual. ¿Cuándo va a estar implementada? Es muy difícil de pronosticar. Aparte, el mismo uso de estas tecnologías en lo que se refiere a la cobertura de la actualidad todavía es una suposición, no es algo que podemos decir con certeza. Podemos suponerlo, con muchas razones podemos suponerla, pero es una suposición, siempre tengamos presente en eso. Yo supongo que en 3, 4 años ya veremos algunos productos más o menos terminados que
van a usar los medios de comunicación en este sentido, pero es una suposición. En lo que se refiere a los temas históricos, a los temas culturales, a los temas donde esta tecnología podría ser incorporada más fácilmente, creo que lo vamos a tener pronto. No me atrevería a decir cuándo, pero bastante pronto, porque sé que las investigaciones en este sentido están haciendo tanto en nuestra agencia como por otros actores. Pero imagínate, me parece tan chévere que tú puedes básicamente puedes, no sé, casi sumergirse en el proceso, en la situación, como sentirla casi con su piel. Eso me parece fantástico. Bueno. Y lo interesante es que los instrumentos ya existen. Sí. Los instrumentos ya existen para eso. El tema es implementarlos. Entonces, esto nos ayuda a suponer que vamos a tener pronto esta tecnología en el campo de la cobertura mediática de la actualidad. Sí, con la velocidad del desarrollo eso sí es posible. Exacto. ¿Qué es lo que espera actualmente un periodista o un medio de comunicación por parte de un relacionista público? Con la tendencia actual de la inmediatez de noticias, ¿cuál sería ese detalle que debemos considerar los relacionistas públicos facilitar la información a los periodistas? Es una pregunta absolutamente genial que me encantó realmente. ¿Por qué? Porque cuando trabajé como periodista, digamos, en el campo, periodista, el editor, redactor que está trabajando en la mesa de edición, muchas veces nosotros recibíamos muchas notas de prensa, muchas comunicaciones de los relacionistas públicos, y muchas veces nosotros descartábamos esa información porque no servía. ¿Por qué? Porque realmente yo como periodista podría aconsejar o podría simplemente, digamos, dar mi opinión sobre que nosotros, los periodistas que trabajamos en el servicio de noticias, a nosotros nos interesa la noticia. Si la nota de prensa de algún relacionista público que trabaja con alguna entidad comienza con la historia de qué bueno es el protagonista de la historia, no nos va a interesar. Nos va a interesar si la historia si la nota de prensa preparada por el relacionista público trabajando para un cliente va a comenzar con la novedad, que la noticia esté en el encabezado y en el título. Es mucho más fácil para el periodista de ver, ajá, aquí está la nota, esto es la noticia. El periodista nunca va a agarrar la nota de prensa preparada por una compañía que cuenta qué buena es la compañía. El periodista siempre la va a agarrar para el trabajo cuando en la nota de prensa está escrito qué nuevo aporta esta compañía, cuál es el cambio, dónde está la noticia. Entonces, si el relacionista público, si la persona que trabaja en el sector de comunicación de alguna empresa tiene esto en cuenta, si prepara las notas de prensa pensando en el periodista, poniendo la noticia, comenzando la historia con la noticia y no con los cumplidos, tiene mucho más chance de llegar a la redacción y de implementarse en una nota. Sé que es una tarea muy difícil, que el relacionista público tiene que presentar el texto a sus jefes, que a los jefes les gustaría mucho que el texto habla sobre ellos, sobre su compañía, sobre el lado positivo. Pero es el trabajo de relacionista público que saber mostrar a sus jefes, a sus clientes, que si solamente nosotros contamos algo nuevo, algo importante al periodista, el periodista nos va a tomar la información.
si le vamos a contar lo bueno que somos, no va a hacerle caso. Y otra cosa práctico que, digamos, molesta mucho a los periodistas es cuando alguna compañía le manda una nota de prensa, después le escribe: ustedes recibieron nuestra nota de prensa, nuestro press release, nuestra lista de difusión. Después le llama por teléfono: ustedes recibieron nuestra información, y van a publicarlo. ¿Y cuándo va a salir la información? Es decir, en este caso están trabajando como para asegurar que la información que ellos pasaron a los periodistas esté recibida y esté publicada. Pero realmente no es la mejor forma de asegurarse de que esta información salga. La única forma para el periodista de presentar la información de tal forma que le interese es contar algo nuevo. Si no cuenta algo nuevo, ninguna agencia, ningún medio lo va a publicar porque sí. Y esto es una cosa muy importante, que el relacionista público, que el representante del sector de comunicaciones de la compañía comprenda cómo trabaja el medio. Que el medio no va a publicar nada porque sí. El medio va a publicar, la agencia de prensa va a publicar solamente el material solamente cuando haya noticias. Solamente en este caso. Muchas gracias. Entonces nos falta la última pregunta y unos, no sé, 10 minutos para todo. Considera que en un futuro los periódicos físicos, revistas informativas van a desaparecer de manera que los medios de comunicación se vean obligados a digitalizarse por completo. Bueno, también entramos en el campo de suposiciones. Antes decían que con la aparición de la televisión el teatro va a dejar de existir, el teatro sigue existiendo. Decían que con la aparición de Internet, YouTube, la televisión va a desaparecer. La televisión existe. Los periódicos en su formato de papel sí drásticamente redujeron sus tirajes, la cantidad de ejemplares publicados. ¿Van a desaparecer o no? Completamente capaz que no. Sí, con cada nueva generación de usuarios va a aumentar más la cantidad, el porcentaje, digamos, del consumo de productos digitales respecto a productos análogos. Pero en el caso de los periódicos existe también otros variables que también están presentes. Muchas veces los periódicos van a mantener el papel, la versión en papel, aunque sea en una versión muy reducida, pero para casos muy especiales. Primero, para seguir institucionalmente ser un periódico. Segundo, para conservar la audiencia que todavía sigue siendo, no numerosa, pero sigue siendo sustancial, a la que le gusta tener el periódico en papel y leerlo en papel tomando su café matutino. Y tercero, van a implementar nuevas formas en el papel de publicar la información. Van a cambiar las formas de
las notas, los artículos. Por ejemplo, si antes los periódicos estaban concentrados en cubrir la actualidad noticiosa, ahora no tiene sentido. A nadie le interesa leer las noticias de ayer en un periódico. Pero sí le va a interesar leer algunos materiales, opiniones, columnas y notas especiales sobre algunos temas especiales que no están publicados en la versión digital del periódico. Ahora vimos que muchos medios de comunicación, muchos periódicos digitalmente entraron en el sistema de paywall, es decir que ustedes, el consumidor, tiene que pagar para entrar y leer la nota. No, la nota no está, todas las notas no están en el acceso libre. Muchas notas están cerradas, tiene que tener la suscripción pagada para poder leerlas. En este caso, estas mismas notas salen publicadas en la versión papel del periódico. Son columnas, son notas de opinión, son reportajes grandes, son materiales bastante profundos que tienen todavía su público. Entonces, resumiendo, la cantidad de periódicos en papel va a achicarse, pero por el momento va a quedarse, no va a desaparecer por completo porque el papel todavía cumple algunas funciones específicas. Ya van a ser mucho más chicas en dimensión, en cantidad de ejemplares, pero van a seguir subsistiendo. Los libros no desaparecen, es mucho más cómodo para cualquiera leer el libro no para todo, pero para muchos. Es mucho más cómodo leerlo desde un tablet, desde un Kindle, desde un aparato electrónico. A mí, por ejemplo, cuando tomo un libro analógico, me molesta que no puedo poner Control F y buscar algún párrafo especial, tengo que ojearlo, eso me molesta. Pero a la misma vez, los libros, con la aparición de estos nuevos formatos, no desaparecieron por completo. Los tirajes ya no son, en el tiempo de la Unión Soviética, los tirajes menos de 500.000 ejemplares era un tiraje pequeño. Pero ahora 5.000 ejemplares para un libro es un tiraje bueno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El libro primero sale en su versión en papel, después aparece en la versión digital. Hay gente también que le gusta más el papel que la versión digital. Es más o menos esta misma analogía. También podemos tomar la analogía con los cines. Los cines están presentes. ¿Por qué? Porque lo ves en la pantalla grande, porque estás compartiendo con otras personas, porque a algunos les gusta que puedes tomar Coca-Cola y otras golosinas esas mientras disfrutas la película. Entonces, con la aparición de las pantallas grandes en las casas y la aparición de la televisión y los discos en 4K, los cines no desaparecieron. En algunos tiempos achicaron su audiencia, sí, pero no desaparecieron por completo. Entonces, resumiendo, creo que por completo el papel, los periódicos no van a desaparecer. Sí van a ofrecer contenidos explosivos a través del papel con cantidades muy achicadas y en nuevos formatos. Muchas gracias. Bueno, por desgracia ya no tenemos tiempo ni para las preguntas. Bueno, y no tenemos las preguntas. Alec, muchas gracias por su discurso, por reunirnos, por encontrar un rato. Sé que tiene mucho que hacer, mucho trabajo y siempre encuentras un rato para nosotros. Muchísimas gracias.
Estimados estudiantes, estimados profesores, muchísimas gracias a todos ustedes. Espero que hayan escuchado algo interesante. Bueno, seguramente, no espero, sino seguramente han escuchado algo interesante y espero que puedan aplicarlo, esos conocimientos, esa información en futuro, en su carrera periodística. Bueno, Dani, un par de palabras de su parte en breve, no sé, un par de segundos. Si está acá, porque no le veo. Sí, sí, aquí. Tiene el micrófono, разблокировать, наверное, надо микрофоном. Sí, parece que tiene el micrófono bloqueado, ¿no? А мы можем разблокировать быстренько? Dani, no podemos hacerlo ya. Es que ya ha Ahí terminado. estamos. Ahí va, ¿Escucha? ahí va. Sí, estaba bloqueado el micrófono, lo tenía bloqueado. Seré muy breve. Muchas gracias Oleg, muchas gracias Anastasia. Excelente presentación, de seguro nos llevamos muchos aprendizajes, muchos cuestionamientos a nivel profesional, a nivel estudiantil, académico. Y bueno, este es el inicio. Esperamos seguir aprendiendo mucho más en las próximas charlas y listo, pues gracias, muchas gracias por este tiempo, Oleg, y bueno, estamos aquí siempre. Muchísimas gracias a ustedes. Para nosotros es muy importante poder compartir nuestras experiencias. El feedback es muy importante realmente de nuestra parte. También consideramos que esto es un comienzo de intercambio de experiencias, de intercambio de ideas. Es muy importante. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a la universidad, muchas gracias a nuestros queridos estudiantes por participar, por escuchar, por comentar, por preguntar. Bueno, lo que me quiere decir es que era muy chévere empezar la semana laboral después de festivos con ustedes. Muchas gracias y nos vemos la semana que viene en otra charla. Hasta luego, adiós, un buen día. Gracias. Коллеги, все, мы закончили.